Vale, seguro que estaréis todos muy emocionados por lo que ha sucedido, ya que en el directo del pasado día pudimos ver por primera vez cómo sería la apariencia real y definitiva sobre PlayStation 5. Algo que por ejemplo hemos estado esperando durante muchísimo tiempo, incluso desde que se había confirmado el logotipo o el nombre de la consola. Pero bueno, realmente no fue esto lo único que conocimos de PlayStation 5, porque hubo otros aspectos importantes a destacar para que a partir de ahora lo tengamos muy en cuenta, sobre todo cuando tengas que hacer tu baremación en si estás interesado en hacerte con ella o no. Por lo tanto, después del propio evento dedicado a la videoconsola como también el futuro de los videojuegos, disfrutaría mucho en hablar con vosotros sobre todo lo que se supo tanto de la consola como también de lo que nos podría ofrecer. Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes y estás espléndido, brother. Yeah, tú también has estado haciendo bromas con el diseño y lo sabes. Bueno, debemos antes de empezar dejar muy claro que aún así falta información por saber, al menos de forma oficial, porque aunque cada vez estemos más cerca del lanzamiento, todavía no es lo suficiente como para que tengamos que esperar un poco a conocer algunos detalles más técnicos, pero prácticamente se puede decir que ya hemos visto lo más importante. Como sabéis, fue toda una sorpresa, aunque ya tocaba saber sobre esto, más sabiendo que su mayor competidora había mostrado, por ejemplo, hasta su diseño y otras características. Pero como he repetido muchísimas veces, tampoco se trata de dar una cuenta atrás por quién muestra antes o más, sino en darnos los detalles cuando sea el momento para ir aumentando las ganas por tenerla para que cuando llegue ese día sea muy especial. Tanto así que el otro día en el total del streaming, o más bien los streamings que se hicieron sobre este evento, se convirtieron en los más vistos en la historia del mundo de los videojuegos. Así que imagínate si había una expectación o no. Por lo tanto, finalmente guste o no, es de admirar el equipo de marketing de Sony por una vez más arrasar con su nueva línea de consolas para esta futura generación, y que ya hemos visto como incluso con cosas tan básicas como es un logotipo ya lo habían reventado. Pero es que lo del otro día se trató directamente de un récord. El caso es que el evento era dedicado para el mando DualSense y los videojuegos, pero ya encontrándonos en junio, se trataba de un muy buen momento para conocer más detalles como podría ser su apariencia. Por ello, una vez estuvimos hasta 1 hora viendo juegos sin parar, más algunos comentarios de directores y desarrolladores, vimos como de pronto aparecían muchas partículas intentando formar algo, lo que en un primer momento nos hizo sospechar de si veríamos por fin cómo sería PlayStation 5. Este es el diseño final de la videoconsola. Efectivamente existirán usuarios que les guste más o menos, y a mí personalmente pues ya sabéis que me encantó. Quizás hasta te diría que más de lo esperado. Y por ejemplo que en mi casa la gran mayoría de los muebles son blancos, pues imagínate lo bien que va a quedar. Vale, para empezar ya veis que para esta nueva generación se ha apostado por el color blanco, aunque realmente se trata de una mezcla, porque predomina también el negro en su parte central, y con reflejos de luces LED azules que, como sabéis, sí que son clásicos colores dentro de PlayStation. Pero es curioso porque el blanco sí que es el más predominante, y ya hemos visto que le ha sentado bastante bien, dándole un toque elegante y a su vez futurista. Ya nos habían dado a todo esto una pista de cómo iba a ser cuando vimos por primera vez el mando oficial como es el DualSense, que prácticamente refleja todos estos mismos colores. Bien, la consola se presentó en una forma vertical, cuando a excepción de las primeras PlayStation se podía poner en esa posición, pero aquí solo se había mostrado en esa postura. Vale, pues efectivamente y confirmado, la PlayStation 5 también tendrá dos posturas, tanto vertical como horizontal. Si os digo la verdad, creo que la voy a poner en vertical, principalmente porque como se le ha visto muy alta, quizá estando tumbada ocuparía mucho espacio o da la sensación de ser más aparatosa. Daros cuenta que lo más probable es que con el futuro salgan otras versiones que van a reducir el tamaño, pero esto no está confirmado. Con el caso de PlayStation 4, quizá tumbada no sería una buena opción por la mala ventilación, ya que estando al ras donde estaba colocada la videoconsola daba bastantes problemas. Realmente cuanto menos estuviese pegada a ese soporte pues era mucho mejor, pero aquí por ejemplo la ventilación parece salir de esa parte alta en la parte central negra, en una dirección ascendente para que así tenga más campo para poder respirar como expulsar.
Con esto, al día de hoy se desconoce tanto su altura como su peso real, pero sí que se ve bastante alta. De hecho, un usuario hizo una estimación teniendo en cuenta la entrada del USB o, por ejemplo, la ranura del lector del Blu-ray, como para determinar que la consola pudiese medir unos 40 centímetros de largo, incluyendo también un soporte para que se pudiese colocar de forma vertical. Por lo tanto, parece ser más alta que una Xbox Series X. Precisamente lo que es grande es el chasis para que se mantenga fresca y sin problemas de ventilación. De ahí precisamente la apertura frontal en forma de escamas para que permita ventilar el interior de todo ese frontal. Como habéis visto y quedando demostrado, el diseño final no tiene por qué ser fiel al Dev Kit, que este por ejemplo se estuvo mostrando en meses atrás. Quizás se asemeje a la forma de V en representación de la quinta generación en la parte central y poco más que esto. Las fotografías filtradas del kit de desarrollo nos hicieron ver que la arquitectura interna de la consola sería todo un reto. De ahí precisamente que la disipación tuviera que ser clave para el correcto funcionamiento del sistema. Sobre si la consola va a emitir una luz azul como hemos visto con la anterior, parece ser que sí a través de un LED, sobre todo por algunas tomas en el que parecía rebotar en el envoltorio blanco de la consola que seguramente pudiese cambiar de color al iniciarse, pero es casi seguro que siempre se mantenga en ese color azul. De hecho, el mando DualSense pudimos ver cómo al cargarlo sí que cambiaba de color, algo que ya sucedía con la Light Bar de la delantera en el mando de PlayStation 4. Solo que aquí, pues por ejemplo, va a ser una línea. En cuanto a los botones en la edición normal o en la estándar, tenía hasta un total de 2. Lo que deberíamos intentar saber es que si debe presionarse o simplemente con deslizar el botón era suficiente como para activarlo, aunque todo más bien parece indicar que es pulsándolo. Además, no olvidemos que con PlayStation 4 hubo bastantes problemas precisamente con esto porque accidentalmente a veces se iniciaba con tan solo rozarlo. O también por unos problemas con el sensor que había localizado debajo de esta al ras de la propia mesa donde tú la hayas colocado, que hacían que por accidente se apagase automáticamente sin tú haberlo querido. Por eso quizá lo hayan hecho para evitarlo. En la parte delantera vimos hasta 2 puertos, uno para el USB y otro para el USB tipo C. Y en cuanto a los aspectos técnicos, pues no voy a entrar en ellos porque ya estuvimos hablando de esto en el evento del Road to PS5. Por ejemplo, en el mando del DualSense ya vimos que poseía una entrada de audio jack, por si es el caso que tenéis auriculares con esta entrada, como pudiera ser el kit que había para la anterior consola. Además, ya sabéis que contiene un micrófono incorporado. Algo muy importante que debéis saber es que se ha confirmado que habrá 2 versiones de PlayStation 5, como pueda ser la versión estándar y otra para la digital. Y bueno, esto realmente es muy positivo porque así tenemos más diversidad. Me explico, en este caso hemos estado hablando todo el rato de la edición normal que contiene todas estas cosas, mientras que por otro lado a priori la versión digital es prácticamente igual, solo que no contiene el lector de Blu-ray disc. Esto quiere decir que, como estáis viendo en cuanto a su apariencia, es algo más ligera. Pero esto es debido a que le han suprimido el lector. Por lo tanto, no se puede reproducir discos Blu-ray, ya que solo podrás jugar con los juegos digitales que tú hayas adquirido en la store de tu consola. Esto, como sabéis, es muy bueno para aquellas personas que solo les interese el formato digital, porque imaginamos que al suprimir ese lector va a abaratar los costes de fabricación. Por lo tanto, aunque no esté confirmado, debería ser más barata que la estándar. La mala noticia o el sacrificio de esto es que como PlayStation 5 tendrá retrocompatibilidad con juegos de PlayStation 4, supongo que te vas a quedar sin esa función en el caso de tratarse juegos físicos que tú hayas tenido de PlayStation 4 en discos Blu-ray, ya que no los podrás insertar, pero que en cambio si tú compraste el juego en la store de PS4, supongamos que sí que te va a dejar jugarlo sin problemas. Igualmente sobre este tema es mejor esperar a que haya más datos sobre esto. Bien, algo muy interesante de saber y es que en mitad del directo se vio lo que podría ser el menú principal, o al menos el background cuando estemos a través de PlayStation 5. Como pueda ser esto que estamos viendo ahora mismo. De hecho, parece ser justamente el proceso al iniciarla.
Incluso hasta se pudo escuchar algún efecto de sonido de los propios comandos y etcétera. Ok, a todo esto existe la incógnita con las carátulas de los videojuegos porque, como sabéis, en cada generación han estado cambiando en cuanto al rótulo, la colocación y el color del letrero de PlayStation. Por lo tanto, en este caso, tratándose del color blanco como el más predominante, pudiera ser posible que viéramos esa franja de color blanca en las carátulas, aunque sería algo extraño. Ya sabéis que al día de hoy no hay nada confirmado. Sí que se presentaron los videojuegos, pero todos ellos todavía sin ver cómo iba a ser la carátula final. En cuanto al precio, pues no se sabe nada de momento sobre cuánto va a ser su coste. Supongamos que, como hemos dicho previamente, la versión digital va a ser algo más barata y también algo más atractivo para quienes no utilicen los juegos físicos y así te ahorres algo de dinero. Con esto hace muy poco ha salido que una tienda americana la ha puesto en venta tasándola por $700. Y que con esto durante los últimos meses mucha gente ha especulado que la edición normal pudiera costar más o menos entre 500 o hasta 600 euros. Pero a todo esto nuevamente tendremos que esperar. Quizás sí que la versión digital, a mi modo de verlo, costase 100 euros menos para estos precios. Sony también aprovechó en este evento digital para dar a conocer una serie de nuevos accesorios que se van a vender por separado, como son unos auriculares inalámbricos Pulse compatibles con el sistema de audio 3D de la consola, más una cámara con lente HD a 1080p para que los jugadores retransmitan sus partidas. Luego un mando a distancia con micrófono incorporado y una estación de carga para el mando DualSense en USB tipo C para cargar a dos al mismo tiempo. En cuanto a todos los juegos que se estuvieron mostrando, hubo algo de confusión entre cuáles iban a ser exclusivos para PS5 y otros tantos para saber cuáles eran exclusivos para las consolas o temporales. Vale, por el momento, salvo cambios a última hora, estos serían los juegos exclusivos que solo podrías jugarlos en PlayStation 5, por lo menos de los que se anunciaron durante el evento. Ok, los juegos serían Horizon Forbidden West, Demon's Souls, Marvel Spider-Man Miles Morales, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank Rift Apart, Sackboy: A Big Adventure, Returnal, Distractions All Stars y Astro's Playroom. En cuanto a los juegos exclusivos de consolas o temporales aún por determinar qué es lo que va a suceder en el futuro, pues nos encontramos con los siguientes juegos, aunque algunos de ellos son compartidos con PC y otros con Xbox Series X. Tendríamos el juego de Godfall, Project Athia, Ghostwire Tokyo, Deathloop, el videojuego de Kena Bridge of Spirits, Stray, Bugsnax, Little Devil Inside, Oddworld Soulstorm, Goodbye Volcano High, Solar Ash y Jet the Far Shore. En cuanto a los third parties, lo que vienen a ser para PlayStation 5, Xbox Series X y PC, aparte de que algunos sí que son intergeneracionales, pues nos encontramos con los siguientes. Tendríamos el caso de GTA V, Resident Evil Village, Pragmata, Hitman 3 y The Pathless. Bien, no olvidemos que pronto se anunciarán aún así más títulos para PlayStation 5 en futuros eventos o, por ejemplo, en las siguientes conferencias de Microsoft que pudieran ser third parties. Ok, me gustaría saber qué tal os ha parecido todo lo que se ha mostrado en la presentación y si vas a comprarte la edición normal o la digital. Vale, nos vemos muy pronto con más contenido y ¡chao! Damn. Yeah. Yeah.